9 de la mañana, 39 minutos. Bueno, más que pertinente allí la salida del móvil con Lore Bomio y con la presidenta del INAU a propósito, bueno, de lo que hemos estado charlando en gran parte de la mañana y que ha sido el comentario de todos ustedes. Quiero por lo menos acusar recibo. Hoy va a ser imposible que podamos cumplir ni con el 1% de los mensajes que han llegado. Ha sido un tema que ha conmovido mucho. Nuestro Facebook está tapado de comentarios a partir de la nota. Vean ustedes simplemente un muestreo de lo que han sido los diferentes comentarios. Los hemos leído prácticamente todos. Les debo decir que hay un 90 y pico % que obviamente se congratulan de la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia. Hay otro porcentaje que nos hablan de, bueno, un montón de cosas que sinceramente no entienden, que fueron tal vez las que aquí con Danilo también expresábamos un poco, el tema de la fianza, bueno, y otra serie de cosas, pero como dijimos en la nota, ¿no? Miremos el medio vaso, sí, el medio vaso lleno. Entre otras cosas también nos recuerdan que para hoy está convocada una concentración importante en Plaza Libertad, justamente, por el caso de María y su madre, y que esto no cambia en nada, obviamente, esa convocatoria que hay para las 6 de la tarde. De hecho, la refuerza, si se quiere. Muy bien, vamos a cambiar de tema. ¿O pregunta. No? ¿O no? Porque en realidad, Mariela Mazzotti, la directora del Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres, del MIDES, hoy está invitada para que hablemos sobre este proyecto de ley que va a ingresar al Parlamento, un proyecto de ley integral para la prevención y el combate de la trata de personas, algo que hemos hablado mucho, este Uruguay que se ha transformado en un país de tránsito y destino, y también muchas veces de origen para hombres, mujeres, niños que son sometidos a trabajos forzados. Pero claro, estando Mariela y habiendo participado de alguna manera, ya estaba aquí en el estudio de la nota anterior, decíamos, ayer hubo un comunicado que leíamos a ustedes, conjunto de mujeres y del INAU mostrando una fuerte preocupación por esta situación. Imagino, primero que nada, bienvenida, Mariela. Muchas gracias, un gusto estar acá también. Bueno, imagino que está un poco como en la vereda nuestra, viendo el medio vaso lleno en el sentido de que, bueno, hay un cierto alivio en esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que por lo menos desactiva el inminente viaje que tenía que realizar María con su hija. Sin ninguna duda, realmente estamos muy contentas con la decisión de la Suprema Corte y también, como se dice, queda pendiente el tema de fondo. A nosotros nos parece que esto da un tiempo para la reflexión, que era un poco lo que manifestábamos en el comunicado conjunto con el INAU, para que las autoridades competentes, en este caso de la justicia, puedan de alguna manera revisar la situación concreta y sobre todo el tiempo transcurrido y lo que se habla en la normativa internacional del centro de vida del niño o la niña. La orientación es siempre la defensa del interés superior de los niños, en este caso de la niña, y cuando un niño tan pequeño ya vive por más de un año en un lugar, esto es lo que de alguna manera dice la doctrina internacional, ya su residencia habitual pasa a ser el país en donde está residiendo, en este caso el Uruguay, y entonces nosotros realmente pensamos que sería necesario poder reflexionar a ver si es posible que todo lo que el litigio que está planteado, que es así, tenencia y guarda de la niña, sea realizado en nuestro país, en el Uruguay. No olvidemos que la señora está con medidas cautelares, la justicia uruguaya consideró que está en situación de riesgo y de hecho esas medidas cautelares no fueron, digamos, fueron violadas por el padre de la niña. Por tanto, esto generaba mucha preocupación en términos de la inseguridad, que sí, seguramente la justicia española iba a colocar las medidas cautelares, pero el riesgo estaba allí presente. Entonces, realmente para nosotros es un alivio importante esta suspensión, porque da el tiempo de la reflexión, que era lo que nosotros
proponíamos. Claro, yo le preguntaba a los abogados, y ahora que está Mariela aquí, qué mejor que preguntárselo a ella. Se me había ocurrido ayer, cuando leía el comunicado, si no había habido una consulta a nivel jurídico, tanto por parte del INAU como de InMujeres, de poder interponer algún recurso, es decir, dada la preocupación que mostraban y los fundamentos que el comunicado tenía, si no habían encontrado en un asesoramiento jurídico la posibilidad de, como organismos dependientes del Estado, decir, bueno, debemos intervenir en esta situación porque está en riesgo. Tenemos por un lado a una mujer víctima de violencia doméstica, que es María. Estoy hablando de lo que está constatado, ¿no? Sí, sí, y sí, tenemos violencia doméstica hacia la niña. Yo decía recién antes de la nota, si el padre estuviera acá tendría tobillera. El padre no está acá, entonces yo no puedo hacer ese supuesto, pero sí la situación de la violencia doméstica estaba constatada. Nosotros estuvimos, por supuesto, asesorados por nuestros espacios jurídicos en cada una de las instituciones, y la cuestión de los recursos de amparo son posibles cuando las causas están, digamos, ya hay sentencia. En este caso, como la causa estaba abierta y sabíamos que la familia iba a presentar un escrito ante la Suprema Corte, no era posible para nosotros más que en ese momento transmitir esta preocupación. De todas formas, ambas instituciones seguimos trabajando juntas porque el tema de fondo todavía está pendiente, y entonces... Pero si esto hubiera fallado, Mariela, ¿tenían un plan B por lo menos conversado? Lo que te puedo decir es que las instituciones seguimos analizando y estudiando el tema, porque como tú dices, hay compromisos uruguayos en términos de las convenciones de los derechos del niño y de la Convención contra todas las formas de violencia hacia la mujer que nos comprometen y nos obligan. Bien. Va a ser materia entonces de trabajo posterior, seguramente. Sí. Bueno, lo noticiábamos después del último Consejo de Ministros Abierto, donde allí se informa sobre justamente la iniciativa legislativa que el Poder Ejecutivo enviaría al Parlamento, justamente porque en el entendido de que Uruguay es país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos a tarea de trabajo forzado y trata con fines de explotación sexual. Cada vez que, por ejemplo, hablamos del tema de explotación sexual, son preocupantes las cifras porque van en aumento y porque se están visibilizando más también esos casos. Concretamente, esta iniciativa legislativa, ¿qué es lo que lleva? Bueno, primero decirte que en el día de ayer fue firmada por el presidente de la República, así que ya es una iniciativa que sale del Poder Ejecutivo, que seguramente lleva unos días de trámite para que llegue directamente al Parlamento. Ya se coordinó con la vicepresidenta Lucía Topolansky y tengo entendido que va a entrar por el Senado, donde además está la Comisión Especial para el estudio de la problemática de trata y tráfico de personas en Uruguay. El proyecto de ley es un proyecto, primero que quiero decir que es algo muy importante, es un proyecto elaborado interinstitucionalmente. Es decir que no solo tiene el aval de los distintos ministerios e instituciones que están involucradas en esta temática, sino que además la elaboración es conjunta, lo cual permite que cuando esto sea aprobado, de acuerdo al criterio del Parlamento, rápidamente podamos comenzar a trabajar para su implementación, sino que también recoge las distintas aristas de una problemática muy compleja y, como tú dices, muy invisibilizadas en el Uruguay. Esto compromete al Ministerio de Relaciones Exteriores porque muchas veces hay tráfico de migrantes. Compromete, por supuesto, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque también hay trata con fines de explotación laboral. Compromete a Salud Pública, compromete al INAU y al Instituto de las Mujeres y al Ministerio de Desarrollo Social, porque es una problemática que afecta a personas de todas las edades. Y como tú decías, la explotación sexual a niñas, niños y adolescentes es muy grave en el Uruguay. Cada vez se va haciendo más visible, cada vez los distintos funcionarios públicos tienen mayor capacidad para identificarla, y también crimen organizado ha actuado hace poco, por ejemplo, en Paysandú, y descubierto
redes que afectaban a niños y adolescentes. Esto es importante porque nosotros hemos visto que las situaciones de trata ya con personas mayores de edad, de todas formas afecta en un porcentaje muy alto a mujeres jóvenes que son muy vulnerables, que viven una situación de abandono y de indefensión desde la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, cuanto más temprano podamos ver los síntomas de explotación sexual en adolescentes, podamos prevenir la trata de personas adultas que, ya te digo, son personas adultas, pero jóvenes, ¿no? Un porcentaje muy alto de personas jóvenes. Tenemos en el Uruguay redes que están trayendo. Uruguay es país de destino o de destino transitorio para luego a otros destinos, pero que igual quedan acá por un tiempo, una permanencia importante, y son mujeres que son en muchos casos explotadas sexualmente mediante redes. En una modalidad diferente, a veces nosotros pensamos que está el secuestro y está la, claro, digamos, la reclusión agresiva. Con la reclusión violenta. ¿No? En realidad hay mucha violencia, pero mucha violencia sexual directamente contra ellas, no solo en términos del trabajo sexual, de explotación sexual, sino de violencia física sexual hacia ella. Hay violencia económica en el sentido de retenerlas, de generar determinada... Claro. En un país desconocido, con los únicos que puede sobrevivir es con las personas de la red, y que llegan mediante engaños, mediante promesas, y al llegar al Uruguay se dan cuenta de que no es la situación que le habían pintado, pero quedan de alguna manera en una dependencia emocional, económica, con esa red de trata. Hay mucha manipulación y por tanto es de preocupación, pero también anotar que hemos visto que hay redes autóctonas, redes nacionales, que muchas veces afectan a jóvenes uruguayas, y allí el traslado es de un departamento a otro. Claro, sí, por ejemplo, en el verano algún caso sonado se conoció de gente que hacía movimientos de personas hacia el este del país con la llegada del turismo para, explotarlas sexualmente, ¿no? Las zonas de turismo, las zonas de frontera, las zonas de alto tránsito de transporte, las zonas donde se ubican grandes emprendimientos. Claro. Todas esas zonas son de vulneración. Es decir, que si uno lo piensa es prácticamente todo el territorio nacional. Por tanto, se crea una mesa interinstitucional de prevención y lucha contra la trata muy tempranamente en el Uruguay, en el 2007, hace 10 años. Es decir, ahí menos había conciencia de este problema, y viene acumulando experiencia de trabajo que hace que este año, este proceso de elaboración de la ley, esta elaboración conjunta nos llevó un tiempo. Yo diría que comenzamos a mitad del 2015, tuvo las distintas aprobaciones de parte de los distintos ministerios y se eleva al Consejo de Ministros. Es una ley integral, define la institucionalidad responsable de la política pública, define quiénes somos los que tenemos que dar una respuesta inmediata frente a los casos de trata y por lo tanto potenciar los pocos dispositivos de atención que tenemos en este momento, que son muy pocos. Define los derechos de las víctimas, y acá hay un tema muy importante, porque nosotros pensamos de que como la trata es un delito, y es un delito asociado a crimen organizado porque son redes, tenemos que profundizar las investigaciones. Y muchas veces la víctima tiene información que a veces también de alguna manera la muestra que ella en medio de esa red también cometió obligadamente delitos. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien en el asesoramiento psicológico y legal de la víctima para la protección al testigo y para que ella realmente testifique cuando está segura que así lo quiere hacer. Claro. Si nosotros pensamos que la investigación policial puede ir en paralelo con el apoyo que se le da a la víctima. Y esos derechos de la víctima están muy bien plasmada en este proyecto de ley. Y el proyecto de ley
tal vez el proyecto es algo marco y no va a lo específico, pero el proyecto de ley o el futuro trabajo en base a la nueva normativa, ¿está pensado con los cambios que se van a procesar a partir del nuevo Código del Proceso Penal? Lo pregunto porque usted acaba de mencionar, por ejemplo, que la trata muchas veces se investiga desde el crimen organizado porque son redes, pero por ejemplo ahora el crimen organizado desaparece con el nuevo código. Claro. Yo creo que está bastante coherente. Ajá. Es una de las tareas que de todas formas va a hacer el Parlamento, porque claro, el Código de Proceso Penal, como sabemos todos, ha ido teniendo pequeños cambios en estos últimos tiempos, ¿no? Fiscalía es una de las instituciones que participó en la elaboración de este proyecto de ley. Por tanto, ya en aquel momento estaba el Código de Procedimiento Penal aprobado, así que está contemplado esos cambios, ¿no? Y justamente una de las cosas más importantes es que hay veces que quizás hay trata de personas, pero la red no está totalmente constituida y por tanto se debe actuar policialmente aunque no participe el crimen organizado. Entonces, en ese sentido está contemplado. Ahora, Mariela, daría la sensación, depende un poco, y esa sería la pregunta de los plazos, pero que vamos un poquito como atrás, porque estamos hablando de que se estaría presentando el proyecto de ley, y yo iba, mientras escuchaba toda la argumentación que realizaba viendo, el 2018 es un año en el que podría llegar a darse la unión de varios factores que favorecen enormemente este tipo de delitos. Tendríamos la instalación de una mega inversión en el país, una temporada turística récord. A nivel regional, política y económica y socialmente, sabemos que hay países que están viviendo situaciones que justamente está generando como una suerte de diáspora, ¿no? Es decir, de venida de extranjeros a nuestro país en situaciones completamente vulnerables. Un combo para el 2018 que es caldo de cultivo para este tipo de organizaciones. Yo te diría de que la ley es muy oportuna, es indispensable. En el Senado se creó una comisión especial para el tratamiento de este tema. Están esperando este proyecto de ley. Son 51 artículos. Pensamos que seguramente esta comisión le va a dar un rápido tratamiento. Nosotros ya hemos advertido, la ministra de Desarrollo Social, entre otras, ha advertido al equipo que trabaja en UPM sobre el estudio de los impactos sociales de UPM en la región, de la prevención de todas las situaciones de explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes y de trata de personas. Así que en ese sentido el Poder Ejecutivo lo tiene presente. El Ministerio de Turismo tiene una política muy activa también en su trabajo con los operadores turísticos, la hotelería, como los restaurantes, en relación a la problemática de la explotación y la trata. Y sin ninguna duda el Ministerio de Turismo en ese sentido no baja los brazos. Así que yo diría que, bueno, la política de migración es una política. Es importante pensar que no todo migrante que llega al Uruguay, aunque sean migrantes que vengan con condiciones económicas de mucha vulneración, no toda persona migrante es víctima de trata, ¿no? Esto es muy importante destacar. Pero efectivamente el Uruguay está siendo interpelado en su política de migración. Es un país abierto, es un país que rápidamente reconoce los derechos a las personas migrantes, pero sin embargo seguramente todavía le faltan políticas que promuevan su integración, su inserción laboral, su autonomía en nuestro país. Entonces, debemos seguramente fortalecer nuestras políticas hacia las personas migrantes, que es una política que es diferente, pero que tiene puntos de conexión, como tú decías. Sí, el Uruguay es un país que está siendo exigido en este sentido, pues es un país que ha demostrado tener una estabilidad económica que no lo tienen otros países de la región y una institucionalidad democrática que garantiza derechos. Vamos a agradecerle una vez más a Mariela Mazzotti de InMujeres, bueno, todos los temas tratados, porque en realidad la invitamos
por este proyecto de ley sobre el tema de trata y arrancamos... Le robamos unos minutitos antes. Le robamos unos minutos con un tema sobre el que también está vivamente interesada. Todo es violencia de género, así que es materia de nuestra. Gracias, Muchísimas gracias, Mariela. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.